Una vez morí, resucité, una vez caí y me levanté. Y soy feliz porque podré siempre decir, voy a vivir y desde aquí siempre lo haré a mi manera. Bienvenidos un día más a este rincón de realismo crudo. Si esperabais una taza de Mr. Wonderful diciéndoos que sonreír es gratis, podéis ir a la pestaña. Yo aquí no vendo humo, regalo fisiología adaptativa. Hoy vamos a destripar el capítulo 6 de la asignatura de Psicología de la Emoción de la UNED, que trata sobre la alegría, la tristeza y la ira. Otros tres jinetes, como lo fueron la sorpresa, el asco y el miedo, que lejos de ser errores del sistema, son los encargados de optimizar nuestros procesos cognitivos y modular nuestra interacción social. En este episodio vamos a analizar cómo la alegría no es solo un subidón, sino un atenuador de emociones negativas y un motor de creatividad. Veremos que la tristeza no es un defecto de fábrica, sino un modo de ahorro de energía que potencia la introspección y la búsqueda de apoyo. Y por supuesto, trataremos la ira, ese proceso autorizador que nos protege cuando toca nuestra integridad o nuestra autoestima. Para un cerebro con altas capacidades, estos procesos no son susurros, son gritos en una habitación vacía. Vamos a entender por qué tu procesador se calienta tanto cuando estas tres emociones entran en escena. ¿Estáis leyendo o escuchando Diario de una cebra? Soy un adulto neurodivergente, padre de cebras, y estoy tan harto de la terminología vacía como vosotros. Lo que se trata aquí no viene de una pared llena de títulos, sino de haber pasado mucho tiempo estudiando el manual de instrucciones de mi propio cerebro para no acabar en cortocircuito. El objetivo de este espacio ya sabéis que es doble y cristalino, como ya he comentado muchas veces. Para los estudiantes de Psicología de la UNED, quiero que repaséis este temario sin la grasa académica que lo hace indigerible. Vamos a ir al dato técnico, pero contando como si estuviéramos en una trinchera. Y para los adultos con altas capacidades, el fin es que entendáis de una vez por todas que vuestra intensidad no es una patología, es biología pura. Al conocer cómo funciona vuestro hardware emocional, podréis dejar de ser las víctimas de vuestro software y empezar a manejarlo. Ahora imagina que tu cerebro es un coche de Fórmula 1. La mayoría de la gente conduce un utilitario fiable, pero tú tienes un motor que a 18.000 revoluciones. Cuando la alegría, la tristeza o la ira aparecen, no es lo mismo que se te encienda un testigo en el salpicadero de un Seat Panda y en el de un bólido de competición. El otro día, viendo a mi hijo colapsar porque una pieza de Lego no encajaba como él quería, vi la ira en su estado más puro, un proceso vigorizador interrumpiendo su cognición para defender su autoimagen de constructor perfecto. No era una rabieta, era su sistema operativo intentando gestionar un bloqueo de meta. De esa anécdota de salón, pasamos ahora directamente al laboratorio. Vamos a abrir el capó y ver cómo estas tres emociones primarias configuran nuestra existencia. Hablemos de esta santísima trinidad del desajuste biológico. En este camino, que llamamos vida, recibes visitas constantes de tres viejos conocidos: el gozo, la melancolía y la rabia, o la alegría, la tristeza y la ira. Son emociones primarias como la sorpresa, el asco y el miedo. Son el software básico que viene instalado de serie en tu hardware. El problema es que como están ahí todos los días, solo les haces caso cuando el volumen sube tanto que te sangran los oídos. Nos hemos creído el cuento de hadas de la psicología de azucarillo. Pensamos que la alegría es para gente hueca, que la tristeza es un defecto de fabricación que te deja fuera de combate y que la ira es el ticket directo al manicomio. Error de sistema, estas tres no son un estorbo, son tus verdugos y tus salvadores al mismo tiempo. Actúan como directores de orquesta en la sombra, se encargan de regular tus sistemas biológicos, son el termostato de tu organismo. Optimizan tu forma de procesar la información, decidiendo qué datos importan y cuáles son basura. Modulan tus relaciones, actuando como el lubricante o el ácido en tus interacciones sociales. Y también impulsan tus metas, ya que sin ellas estarías tirado en el sofá viendo cómo la vida pasa de largo. Y lo más retorcido de todo, no trabajan solas. Se mezclan, se compensan y se potencian para que tú, una cebra en un mundo de caballos, logres encajar sin explotar.
El otro día mi cerebro hizo un triaje emocional de película. Mi hija me preguntó por qué el cielo es azul justo cuando se me quemaba la tostada. Sentí ira por la entropía del pan, tristeza por la pérdida de mi desayuno y una alegría cínica al darme cuenta de que podía explicarle la dispersión de Rayleigh mientras masticaba carbón. Optimización cognitiva pura, aunque mi estómago no estuviera de acuerdo. Para entender todo este lío, la ciencia usa las teorías evaluativas basadas en el appraisal. ¿Os suena? Vienen a decir que nuestras emociones son el resultado de cómo valoramos subjetivamente un suceso. Tu mente evalúa un estímulo y según la sentencia dispara una emoción u otra. No es que te pase algo, es lo que tu procesador dice sobre lo que te pasa. A partir de ahora vamos a diseccionar cada una de estas 3 emociones siguiendo una ruta militar de 5 pasos. Primero, la definición, sin eufemismos. Segundo, las características, lo que dispara el gatillo y para qué sirve el disparo. Tercero, la activación, cómo se retuercen tu cuerpo y tu mente. Cuarto, la medida, o cómo intentan los científicos ponerle numeritos al desgarro. Y por último, las consecuencias, el rastro de ceniza o de flores que dejan al pasar. Prepárate, porque vamos a empezar con la alegría. Esa emoción que todos buscamos, pero que pocos saben manejar sin parecer idiotas. Siguiendo nuestra ruta de 5 pasos, vamos con la definición y las características de la emoción de la alegría. La alegría no es un estado permanente de iluminación, es un estallido breve, intenso y brutalmente placentero que ocurre cuando tu procesador detecta que has ganado una batalla. Es ese alivio sordo cuando el dolor cesa o esa descarga eléctrica al lograr un objetivo que te ha tenido sin dormir varias semanas. Para el autor del capítulo del libro es una emoción de bienestar, pero para una cebra es el momento en el que el ruido mental se apaga y solo queda la nitidez del éxito. Tu cerebro enciende esta chispa siguiendo 2 rutas principales. Por un lado, la retirada del látigo. En ese momento desaparece una amenaza. Te rescatan de un peligro o simplemente el dolor de muelas que te estaba jodiendo decide darte tregua. Y por otro, la llegada del botín, cuando ocurre algo positivo de forma inesperada, un halago, ganar la lotería o esa experiencia estética que te deja paralizado, como contemplar una escultura perfecta o escuchar una frecuencia sonora que encaja con tu obsesión del momento. Pero ojo, que hay un tipo de alegría que es un poco más complejo y a veces retorcido, es la alegría vicaria. Podemos celebrar el éxito de un amigo o, en una exhibición de nuestra sombra más oscura, sentir un regocijo eléctrico por el fracaso de alguien que despreciamos. La intensidad aquí va a depender de cuánto odies al sujeto y de cuánto creas que se merecía el golpe. Por poneros un ejemplo, mi alegría vicaria favorita es cuando un vendehumos de LinkedIn, de esos que hablan de resiliencia, mientras se hacen selfies en un coworking, publica que su startup de batidos de col rizada ha quebrado. Siento una atenuación de mi malestar existencial que ni 10 años de terapia podrían igualar. Ahora llega el momento de aprender cómo y cuándo se nos activa la alegría. Para ello debemos tener muy claro que no todos tenemos el mismo umbral para que se dispare la alegría. El patrón de personalidad es nuestro primer filtro. Si eres extrovertido y jovial, tu cerebro tiene el gatillo flojo para la risa. Pero si eres un serio patológico o un malhumorado crónico, no es que no quieras estar alegre, es que tu sistema operativo simplemente no puede procesar esa señal. También podemos llegar a la alegría por los atajos químicos, el alcohol, los estimulantes y los opiáceos son interruptores artificiales que fuerzan la euforia. Bajo su efecto esbozas sonrisas impertinentes y te ríes de cosas que en frío te parecerían una soberana estupidez. Pero el hardware no perdona. Cuando la sustancia baja en sangre, la euforia se transmuta en una hiel acre y un decaimiento profundo. Es un préstamo con intereses usureros. Y finalmente, el contexto sociocultural actúa como el censor de la emoción de la alegría. Aprendes por las malas que no puedes reírte en un funeral ni presumir de tu último éxito ante un amigo que está en la absoluta miseria. La sociedad te entrena para que tu alegría no sea un insulto para los demás. Siguiendo con las teorías evaluativas a estas alturas del temario, ya deberías tener grabado a fuego que a nivel de procesamiento,
Tu cerebro es un analista despiadado. Evalúa la novedad y la significación del estímulo y decide que el afrontamiento es bajo porque no hay nada que combatir, solo hay que dejarse llevar. ¿Para qué nos sirve esto más allá de sentirnos bien? La alegría es una herramienta de supervivencia sofisticada. Produce un blindaje biológico. La risa reduce el cortisol y la adrenalina, esas hormonas que te están carcomiendo por el estrés. Optimiza tu sistema inmune, por lo que literalmente estar alegre te hace más difícil de matar por una infección. Ejecuta un reset psicológico, actúa como un bálsamo que borra la ansiedad y la ira, facilitando que explores nuevas soluciones en lugar de quedarte bloqueado en el problema. Y por último nos sirve de imán social. Una sonrisa en forma de tu buena disposición es un pegamento que inhibe la hostilidad ajena y te vuelve más altruista. ¿Y cómo se mide la alegría? No podemos mirarla a través de un microscopio, así que nos toca observar sus efectos sobre el organismo. Cuando la alegría llega a la activación, el cuerpo se relaja de forma paradójica. El tono muscular baja, al contrario de lo que ocurría en el miedo. La respiración se vuelve paroxística, abandona su ritmo suave y lineal y se transforma en una serie de estallidos bruscos. El famoso jaja es una expiración forzada que consume 2,5 veces más aire que el reposo. Esa expiración sirve para expulsar el CO2 sobrante que vacía los pulmones, obligando al cuerpo a una inspiración profunda rica en oxígeno. Tu corazón se acelera y la presión sanguínea sube, pero solo como un ajuste por el esfuerzo de reír. Pero es en nuestra cara donde se libra la batalla por la autenticidad, donde se define si de verdad estamos alegres o estamos fingiendo. Domínguez Sánchez destaca 3 tipos de sonrisa. La sonrisa sentida o de Duchenne, la única real, implica al cigomático mayor y al orbicular del párpado. Este último no se puede activar a voluntad, o sientes alegría o tus ojos te delatarán. La sonrisa falsa, la que es puro teatro, solo mueves la boca para ser cortés en una foto de carne o ante un chiste sin gracia. Y la sonrisa enmascaradora o miserable, la hibridación del horror. Intenta sonreír para ocultar que en realidad estás triste o aterrado. Los ojos revelan la miseria emocional que intentas tapar. La sonrisa real nace en el sistema límbico, es automática, mientras que la falsa se fabrica en la corteza motora, esta es voluntaria. Es por eso que tras una lesión cerebral hay gente que puede sonreír si ve a un familiar, pero no si se lo pides. La experiencia de flujo es nuestro estado natural de caza. Arquímedes murió porque estaba tan absorto en sus círculos que no vio la espada romana. Yo casi pierdo un vuelo el mes pasado porque me puse a analizar la estructura lógica de un ensayo sobre física cuántica en la puerta de embarque. El flujo es maravilloso hasta que la realidad te atraviesa. Y para terminar nuestro breve paseo por la alegría, vamos a ver las consecuencias que tiene en nosotros. Bajo el influjo de la alegría, el rendimiento cognitivo se dispara. Te pones las gafas de color de rosa, recordamos mejor lo positivo, ignoramos lo negativo y nuestra mente se vuelve flexible, creativa e innovadora. Tomamos decisiones rápido, pero no necesariamente de forma frívola, sino integrando información de forma heurística y eficaz. Pero cuidado con la alegría patológica, cuando el sistema se rompe y la alegría se pasa de frenada, entramos en la manía o hipomanía. Ahí te pica la grandiosidad, te crees capaz de hazañas imposibles, entras en un estado de hiperactividad, dejas de dormir, hablas a una velocidad explosiva y tu juicio social se vuelve defectuoso. Y si seguimos pasados mucho tiempo, llega el giro oscuro. Esa euforia a menudo muta en irritabilidad y hostilidad. Es la cara B del trastorno bipolar, un incendio forestal que arrasa con tus finanzas y tus relaciones. Fin del paseo por la emoción de la alegría. Es el momento de conocer a su antagonista, la tristeza. Comencemos definiendo la emoción de la tristeza. Si la alegría era el motor rugiendo a máxima potencia, la tristeza es el modo de ahorro de energía crítico que se activa cuando el sistema detecta que hemos perdido la guerra. Es un sentimiento negativo caracterizado por un decaimiento profundo del ánimo y una reducción drástica de tu actividad, tanto mental como física. Imagina que vas caminando por la vida y de pronto una pesada manta cae sobre ti frenándote en seco.
Pero ojo, que esta cenicienta de las emociones negativas no siempre es la villana. A veces, sobre todo en mentes complejas, experimentamos una gozosa tristeza. Nos regocijamos en la melancolía al ver una película dramática o al evocar recuerdos felices que por ser pasados tiñen el presente de nostalgia. Incluso la alegría extrema puede desbordar el sistema y hacernos llorar de pura aflicción transitoria. Ya sabemos lo que es la tristeza, pero ¿cómo coño se dispara? El gatillo de la tristeza es la pérdida de una meta valiosa o la aparición de una contingencia aversiva. Pero ¿por qué ante un golpe a veces sentimos ira y otras veces pena? La clave, de nuevo, es el cómo evaluamos el control de esa pérdida. Si tu cerebro evalúa que puedes arreglar el desaguisado, dispara la ira para que luches. Si tu escáner cognitivo decreta que no hay plan de acción posible para recuperar la meta, apaga las luces y enciende la tristeza para que aceptes la derrota y abandones. La diferencia entre la ira y la tristeza es como cuando se te cae el móvil al suelo. Si se agrieta la pantalla, sientes una ira volcánica y buscas cómo arreglarlo. Si cae por el hueco del ascensor y oyes el impacto contra el foso, entra la tristeza. El control es cero, ya solo te queda la introspección y el luto por tus fotos no guardadas en la nube. Como ya hemos visto, en la alegría no todas las cebras ni todos los caballos procesan la pérdida igual. Tu perfil de personalidad es el ecualizador de tu pena. En el caso de que tengas un neuroticismo alto, si eres emocionalmente inestable, con baja autoestima y tendencia a la autocrítica, la tristeza y la culpa son tus compañeras de piso permanentes. Si evaluamos el continuo extraversión-introversión, el extrovertido buscará apoyo social, pero se meterá en más charcos interpersonales. El introvertido evitará los conflictos, pero se quedará sin el refuerzo positivo de los demás, pudriéndose en su propia soledad. Y si eres el afortunado poseedor de un estilo explicativo pesimista, creerás que lo bueno es suerte externa y lo malo es culpa tuya. Debo informarte que lo llevas de serie, es general y te va a durar toda la vida. Así que es muy probable que acabes topándote con la indefensión aprendida. Si te convences de que tus actos no influyen en los resultados, tu cerebro entra en un estado de apatía y tristeza extrema. Suma a esto unos esquemas cognitivos distorsionados que actúan como filtros de mierda en la memoria y tendrás ante ti a una de esas personas que seguro que conoces que solo recuerdan sus fracasos y siempre ven su futuro como un agujero negro. ¿Para qué sirve quedarse mirando a la pared mientras lloras? Aunque la sociedad del positivismo tóxico lo odie, la tristeza es altamente adaptativa. Te pone en modo de ahorro de energía, ralentiza tu nivel funcional para que no derroches recursos en una meta imposible. Tiene una función de autoprotección, crea un filtro atencional que te aísla de estímulos desagradables externos y te obliga a mirar hacia adentro. Por eso promueve el análisis constructivo y la introspección, ya que te permite valorar pausadamente la situación y desarrollar nuevas estrategias. Es la zorra de Samaniego diciendo que las uvas están verdes para poder abandonar la meta sin que te explote el ego. Es en el fondo una llamada de auxilio, ya que la tristeza refuerza los vínculos sociales al generar empatía en los demás, instándolos a prestarte ayuda y consuelo. Dentro de tu cráneo, la tristeza no es nada ambigua. Se asocia específicamente con la activación del córtex cingulado subcalloso. Además, se produce una hipoactivación del lóbulo frontal izquierdo, lo que básicamente significa que tu sistema de búsqueda de recompensa se ha ido de vacaciones. A nivel fisiológico, los cambios que se producen son poco esperanzadores. En el ámbito hormonal se produce una inundación de cortisol que puede desembocar en una situación de estrés crónico. En el sistema cardiovascular, tu corazón late algo más rápido, pero bombea menos sangre en cada latido y aumenta la resistencia de tus venas. Y en la piel aumenta la conductancia incluso más que con la ira o el miedo. Por otro lado, tu cara y tu voz son el cartel publicitario de tu derrota.
Elevas la parte inferior de las cejas, inclinas la mirada hacia abajo y dejas caer las comisuras de los labios de forma trémula. Tu voz se vuelve monótona, lenta y cansina, con un tono que decae al final de cada frase como si no tuvieras fuerza ni para hablar. Con todos estos cambios que acabamos de ver, la tristeza nos vuelve rígidos y prudentes. Al avisarnos de que estamos en una situación conflictiva, nuestro cerebro inhibe el pensamiento flexible y creativo para ceñirse estrictamente a los datos y no correr riesgos innecesarios. Es el fin de la innovación, hasta que el entorno nos dé señales de que es seguro volver a explorar. A nivel social, esto es un arma de doble filo, despierta la ayuda inicial, pero si la tristeza se vuelve crónica, la gente acaba evitándote por agotamiento. Y finalmente, si no sales, llega el abismo, llega la depresión. Aquí el sistema se rompe por completo y te capturan la anedonia o incapacidad total de sentir placer, la bulia, que es la desaparición de la voluntad, y una serie de alteraciones biológicas. El sueño REM se vuelve loco, pierdes el apetito y sufres lo que se conoce como astenia o cansancio crónico. La tristeza en una cebra permite reflexiones de largo alcance sobre la fragilidad de la existencia. Píndaro lloraba a Arquímedes no solo por la pérdida del amigo, sino por el sinsentido de la vida. Para nosotros, la tristeza no es solo estar pocho, es un agujero negro de análisis existencial que puede ser tan profundo como peligroso. Vamos a ir terminando el paseo. Si la tristeza era el apagón del sistema, la ira es el generador de emergencia funcionando a toda potencia. Estás a 1 milímetro de tu meta y alguien te mete el pie. Ese fuego que nace en tus entrañas es un proceso vigorizador. La ira por sí sola no es mala, es energía pura para defender tu integridad o recuperar lo que te han robado. Para no hacer el ridículo en el examen, separa la ira de sus primos oscuros. Debes tener muy claro que la ira es el afecto primario, el chispazo de energía. La hostilidad juega el papel del verdugo cognitivo, es ese pensamiento de odio y animadversión mantenido en el tiempo. Y ten en cuenta que la agresividad es la conducta, el acto físico de querer hacer daño. Puedes sentir ira sin ser un agresor, aunque la línea sea delgada como el papel de fumar. Siento ira cuando se me cae el café sobre el teclado. Siento hostilidad hacia el fabricante del café por hacerlo tan adictivo. Y la agresividad, la agresividad la reservo para el servicio técnico cuando me dicen que la garantía no cubre inundaciones de cafeína. ¿Pero por qué se enciende la mecha de la ira? Hay 2 caminos hacia este cementerio de la calma. El primero es la frustración cuando bloquean tu meta. Alguien comete una injusticia o dejas de recibir un premio habitual como la máquina de vending que se traga tu moneda. El segundo es lo aversivo, el dolor físico, el ruido insoportable o el calor extremo. No hace falta que nadie te quite nada, basta con que el entorno sea una tortura. Pero no todos somos igual de inflamables. Como ya hemos visto con la alegría y la tristeza, nuestra personalidad tiene mucho que ver. Un narcisista con alta autoestima es una bomba de relojería. Siente que cualquier roce es una amenaza a su grandiosidad y encoleriza para proteger su farsa de perfección. El extrovertido, en cambio, puede negar que está enfadado mientras su corazón late como una batería de heavy metal. Tu cerebro no dispara la ira por accidente, hace un juicio de control. Cuando sufres un daño o una pérdida, haces 2 preguntas clave. ¿De quién es la culpa? ¿Y puedo hacer algo al respecto? Si tu cerebro decide que no hay ningún culpable claro, por ejemplo, un desastre natural o el paso del tiempo, y que no tienes poder para cambiar la situación, te apaga. Te sumerge en la tristeza para ahorrar energía y procesar la pérdida. Si por el contrario tu cerebro detecta que alguien se ha saltado las reglas, te ha hecho daño a propósito y lo más importante, sientes que tienes la capacidad de defenderte o exigir justicia, enciende la ira. La ira es una emoción activa, es la energía que necesitas para reparar una injusticia o poner límites. Como ya vimos cuando hablamos del proceso emocional, la ira también discurre por las famosas 2 vías de Ledoux. Cuando ocurre ese juicio, 2 partes de tu cerebro entran en un tira y afloja. Por un lado, el cerebro primitivo, el tálamo y la amígdala, es tu sistema de alarma básico y animal. Actúa a la velocidad del rayo, no piensas en las consecuencias. Solo detectas una amenaza y pulsas el botón rojo del ataque. Es pura supervivencia.
Y por otro, el cerebro racional. Es el adulto en la habitación. Tarda un poco más en reaccionar, ya lo sabemos, pero es la parte que analiza el contexto. Y se encarga de dos cosas. Le pone una etiqueta fina. Entiende que no es solo ira, sino que a lo mejor es frustración, celos o indignación moral. Y se encarga de calcular el riesgo social. Frena la amígdala evaluando la situación. Piensa, estoy furioso con mi jefe, pero si le grito ahora, me manda a la puta calle. Si la corteza decide que no es rentable montar el escándalo, te ayuda a morderte la lengua. Si después de todo este proceso tu cerebro aún decide dar luz verde a la ira, prepara tu cuerpo para el combate físico, aunque la pelea sea solo una discusión de oficina. El sistema nervioso simpático toma entonces el control. La adrenalina y la noradrenalina se liberan de golpe para darte un pico de energía explosiva y concentración absoluta a la amenaza. Se suceden una serie de cambios físicos. Tu ritmo cardíaco se dispara para bombear sangre a los músculos, por si tienes que golpear o huir. Tu presión arterial sube y tus músculos, como la mandíbula o los puños, se tensan involuntariamente. Tu cuerpo literalmente se convierte en un arma a punto de dispararse. En resumen, la ira no es un error de tu sistema. Es una respuesta calculada donde tu instinto te da la energía para defenderte. Tu cuerpo se prepara para el combate físico y tu parte racional intenta que no arruines tu vida social en el proceso. Y vamos a terminar de hablar de nuestra querida ira. Vamos ahora con la medida de la ira y sus consecuencias. Antes de llegar a los gritos o a los golpes, el cuerpo humano tiene un sistema de advertencia visual universal. La expresión de la ira, las cejas bajas para proteger los ojos, fosas nasales dilatadas para coger más oxígeno, mandíbula tensa lista para morder o aguantar un golpe. No es casualidad. Es una señal de advertencia evolutiva. Le está diciendo a la otra persona, has cruzado un límite, detente ahora mismo o habrá consecuencias. El objetivo de esta cara de pocos amigos es irónicamente evitar la violencia física. Es un regulador social que busca que el ofensor retroceda sin que ninguno de los dos tenga que gastar energía en una pelea real. Una vez que la ira se ha encendido, la energía ya está en tu cuerpo. Solo tienes 3 vías de escape. La primera es llevar la ira hacia adentro, la implosión. Ocurre cuando te callas por miedo, por no molestar o porque crees que no tienes derecho a enfadarte. Al tragarte la emoción, esa adrenalina y tensión muscular no desaparecen, se quedan atascadas en tu sistema. A la larga te convierte en una persona cínica, pasivo-agresiva y crónicamente irritable. El veneno te lo bebes tú. La segunda es sacar esa ira hacia afuera. Es la pérdida total de control. Dejas que la amígdala tome el volante. Gritas, rompes cosas o insultas. Aunque en el segundo exacto te sientes liberado, el resultado es catastrófico. Pierdes la razón, dañas tus relaciones y paradójicamente el conflicto inicial suele empeorar. Y la tercera es realizar una gestión inteligente. Es la vía revolucionaria. Ojo, controlar no es reprimir. Significa reconocer que estás ardiendo por dentro, pero usar la corteza cerebral para dirigir esa energía. En lugar de gritar, usas ese impulso para sentarte a diseñar un plan, poner un límite firme de forma asertiva o resolver el problema de raíz. Es usar el fuego de la ira para cocinar, no para quemar la casa. ¿Tienes un patrón de conducta tipo A? En psicología esto define a las personas que viven en un estado constante de urgencia, competitividad extrema y sobre todo una hostilidad crónica subyacente. Siempre están a la defensiva o a punto de estallar. El problema es puramente fisiológico. Si vives enfadado, tu cuerpo está constantemente bañado en cortisol y adrenalina, preparado para una pelea que nunca llega. Ese estado de alarma perpetuo hace que el corazón bombee más fuerte de lo normal todo el tiempo, lo que acaba en hipertensión. Esa presión constante rasga las paredes internas de tus venas y arterias. Para tapar esos rasguños, el cuerpo usa colesterol, creando placas que ensanchan las arterias. En resumen, vivir enfadado no solo te amarga el carácter, sino que actúa como una lija en tu sistema cardiovascular. Se acabó la teoría académica. Hemos diseccionado el cadáver de la alegría, la tristeza y la ira sobre nuestra particular mesa de mármol de la UNED.
Pero ahora, estudiante, ahora cebra que me escuchas, vamos a hablar de lo que significa este hardware cuando lo llevas puesto las 24 horas del día. Porque para un cerebro de altas capacidades, estos tres procesos no son simplemente sentimientos, son picos de tensión eléctrica que amenazan con fundir los plomos de tu cordura. Cuando el libro nos habla de la tristeza como un sentimiento que ralentiza el nivel funcional para economizar recursos, para nosotros es una medida de supervivencia crítica. Tu cerebro, ese que procesa información a una velocidad que agotaría a un neurotípico, necesita a veces entrar en aislamiento estimular. No estás deprimido en el sentido clínico tradicional de la palabra. Estás en un reboot forzado. La tristeza, ya hemos visto, que nos empuja a la introspección y al análisis constructivo. Es ese momento en el que dejas de intentar encajar en un entorno que no te entiende y te repliegas sobre ti mismo. Esa sensación es a menudo nuestro cerebro apagando las luces de fuera para intentar arreglar el desastre de dentro. ¿Te ha pasado alguna vez que tras un fracaso lógico o una injusticia tu mente simplemente se desconecta? No es pereza, es tu sistema operativo aplicando el retraimiento para no morir por estrés. Hablemos de la alegría. El libro nos dice que es una vivencia placentera y de carácter reforzante. Para una cebra, esto se traduce en la experiencia de flujo o flow. Ese estado donde el tiempo desaparece y solo existe la tarea. Es maravilloso, pero bastante peligroso. Recuerda, Arquímedes estaba tan absorto en pleno flujo que un soldado romano le atravesó con una espada porque no quería que le pisaran sus dibujitos en la arena. Nuestra alegría no es frivolidad, es hiperenfoque. Cuando logramos una meta o resolvemos un problema complejo, el subidón de dopamina es tan brutal que podemos ignorar nuestras necesidades físicas básicas. Esa flexibilidad cognitiva que se incrementa con la alegría es la que nos permite encontrar soluciones que a los demás ni se les pasan por la cabeza. Pero cuidado, que ya hemos visto que si ese sistema se rompe, el camino a la hipomanía es muy corto. Es la grandiosidad de creer que puedes salvar al mundo tú solo, mientras tu familia se pregunta por qué llevas 3 días sin dormir. Y por último tenemos a la ira. La sociedad la odia, la tacha de dañina. Pero para nosotros es una emoción moral, se dispara ante los actos de injusticia. No te enfadas porque seas un intenso, te enfadas porque tu procesador ha detectado una transgresión de normas o derechos. La ira es un proceso vigorizador, nos da la energía para entender nuestra integridad o nuestra autoestima frente a un mundo que constantemente intenta decirnos que estamos rotos. El problema es que bajo ese estado somos poco reflexivos, nos quedamos cegados por la ira. Si sumas un cerebro de alta capacidad con una inferencia hostil, tienes la receta perfecta para un conflicto volcánico. ¿Cuántas veces te han dicho que no es para tanto? Lo que no entienden es que tu umbral de inducción emocional es distinto. Tu hardware reacciona con más adrenalina y más tasa cardíaca ante estímulos que para otros son irrelevantes. Y así hemos terminado el viaje por el tema 6 de la psicología de la emoción. Ahora ya sabes que la alegría es tu motor de innovación, la tristeza tu taller de reparaciones y la ira tu sistema de defensa perimetral. Y sabes que no son errores, son funciones. El problema no es la emoción, es no saber leer el panel de control. Si eres estudiante de la UNED, espero que este despiece clínico te sirva para que cuando veas la pregunta sobre la sonrisa de Duchenne o el corte cingulado subcalloso no te quedes en blanco. Y si eres una cebra buscando sentido a su intensidad, recuerda, nada en tu bagaje psicológico es superfluo, la evolución no hace dispendios. Esto es solo la punta del iceberg. Si quieres profundizar en cómo todo esto afecta específicamente a las mentes con altas capacidades, ya sabes que tienes mucho más en diariodeunaCebra.com. Porque entender el manual es el primer paso para dejar de ser un esclavo de tu hardware. Nos vemos en la siguiente trinchera de esta guerra con la psicología de la emoción, la ansiedad, esa extraña compañera de viaje. Gracias por tu compañía. Una vez morí, resucité, una vez caí y me levanté y soy feliz porque podré